Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. ¿Podrían confirmarme, por favor, si me escuchan y si ven mi pantalla? Disculpen. Master, sí, se me su pantalla y se escucha. Muchísimas gracias, muy amable. A ver, pues vamos a ver, ¿se recuerdan que hemos estado trabajando con las ecuaciones que definen la carga, la ley de Coulomb, cómo la ley de Coulomb se puede aplicar para diversos tipos de aplicaciones en las que es necesario determinar fuerzas, equilibrios o fuerzas aplicadas por un conjunto de cargas, que fue lo último que vimos en la última clase. Entonces ya hoy es 9 de febrero, seguimos avanzando en nuestro contenido. ¿Ven? Ya vamos avanzando y nos toca trabajar ahora con el tema de el campo eléctrico. Entonces, pues vamos por nuestro tema del día de hoy. Que empecemos un tema nuevo no significa que nos olvidemos del tema anterior. Es fundamental conocer este nuevo tema, el tema anterior, para poder aplicarlo en estos temas que vamos a trabajar hoy. Entonces, hoy es 9 de febrero del 2022. Y vamos a trabajar con el campo eléctrico. A ver, supónganse lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de campo eléctrico, primero tenemos que explorar el concepto completo y ver pues, qué significa eso de campo, ¿no? Y en física, un campo es un espacio en el que pueden interactuar ciertos elementos. Por ejemplo, hemos oído campo cuando hablamos del campo gravitacional. Eso es un poquito más conocido, el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Cómo funciona eso del campo gravitatorio de la Tierra? Entonces, supónganse, para este caso, que nosotros tenemos aquí nuestro planeta, ¿no? Hablemos del planeta mejor. Este planeta supónganse que este es nuestro planeta, ¿no? Nosotros sabemos que cualquier persona que se encuentre en las cercanías de la Tierra, en la superficie de la Tierra, pues va a ser dirigida hacia allá, hacia el centro de la Tierra, independientemente de qué punto estemos. Siempre va a haber algo que nos hace movernos hacia este centro de la Tierra. Estamos inmersos entonces aquí alrededor de la Tierra en un espacio que le dice a las cosas, a las masas, cómo moverse, todas dirigidas hacia el centro de la Tierra. Nosotros estamos allí sentados en algunos lugares, pero pues tomamos cualquier objeto y lo dejamos caer y pues se va hacia abajo, ¿no? Es decir, ese espacio en el que interactúan las masas, todo ese espacio que está alrededor de la Tierra, es a lo que se le conoce como campo gravitacional terrestre, campo gravitatorio terrestre. Según la ley de gravitación universal, la fuerza con la que interactúan dos masas está dada por la constante de gravitación universal, una masa, otra masa y el cuadrado de la distancia. Observen que esta fórmula, esta ecuación aquí de la ley de gravitación universal de Newton, se parece mucho, mucho a una ecuación que nosotros ya hemos aprendido. Esta ecuación define cómo se comportan las masas cuando están dos cercas. Y cuando una es muy, muy grande, como la Tierra y nosotros, por ejemplo, entonces pues, nos dice a nosotros cómo movemos y resultamos moviéndonos con la aceleración de la gravedad. Lo mismo va a pasar con las cargas. Cuando nosotros estamos en el campo eléctrico, estamos hablando de que estamos en un espacio en el que interactúan, ahora, cargas, ¿sí? Entonces vamos a definir el campo eléctrico como que el espacio en el que pueden interactuar cargas. Chico. Cargas. Siempre les encargo, por favor, que revisen que su micrófono esté apagado para no generar la interferencia a los demás compañeros que están poniendo atención a la clase. Entonces, el campo eléctrico es el espacio en el que interactúan cargas. Bueno, ahora, ¿cómo interactúan las cargas? Supónganse que nosotros tenemos aquí dos cargas. Voy a suponer que tenemos aquí una carga negativa. Supónganse que eso es una carga negativa. Y por acá voy a colocar una carga positiva.
Y vamos a suponer que estas dos cargas son fijas, es decir, no pueden acercarse una a la otra, dado de que pues tenemos cargas opuestas que quisieran atraer entre sí, ¿no? Están separadas a una distancia d. Y vamos a colocar aquí en ese espacio una carga de prueba, una carga positiva. Generalmente pues, se eligió hace muchísimos años, cuando se desconocía cómo era el comportamiento de las cargas, pues las cargas positivas. Entonces, supónganse que yo coloco una carga positiva en este punto. Esta carga Q es positiva. La carga más Q. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Cuál sería la interacción de estas dos cargas? ¿De atracción o de repulsión? ¿Qué dicen ustedes? De atracción. De atracción. Atracción. Es decir, esta carga va a querer moverse hacia allá, ¿no? Porque está fija, no se puede mover. ¿Y cuál sería la interacción entre estas dos? Repulsión. Repulsión. Excelente. Muy bien. Se recuerdan que el último día estamos como que resolviendo un problema muy parecido a esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros coloquemos una carga positiva en cualquier espacio entre las cargas, la fuerza neta o la fuerza resultante sobre esta carga va a hacer que esta se mueva inevitablemente hacia la carga negativa, ¿no? Porque la carga negativa la trae y la carga positiva la empuja. Entonces, pues yo voy a asegurar aquí que existe aquí esta línea ficticia que denotaría la trayectoria que seguiría esta carga positiva. Esta línea que estoy dibujando aquí es una trayectoria que seguiría una carga positiva que se encuentre entre la línea que une estas dos cargas. Imaginemos ahora que esta carga ya no la colocamos en el punto que une las cargas, sino en un punto cualquiera. Acá. Bueno, la idea sería la misma que antes, ¿no? Porque si analizo estas dos, pues estas dos cargas se atraen y por lo tanto la fuerza de atracción sería para allá, mientras que la fuerza debido a la carga positiva, pues la repelería en esta dirección, teniendo nosotros que encontrar una fuerza neta que posiblemente, que efectivamente va a estar entre las cargas en alguna dirección específica. Si nosotros fuéramos moviendo la carga conforme la fuerza resultante, nosotros podríamos encontrar aquí una trayectoria que podría seguir esta carga cuando no está en el espacio que une, de la línea que une las dos cargas. Si nosotros pudiéramos trazar esa línea, pues nos daríamos cuenta que lo que quiere hacer la carga positiva es repelerla y la carga negativa es atraerla. Entonces, esta seguiría una línea más o menos de esta forma. Y si pudiéramos experimentar y seguir viendo cómo serían esas trayectorias, pues nos daríamos cuenta que la carga positiva siempre se aleja de la positiva mayor y quiere acercarse a la negativa. Independientemente de dónde está, pues seguiríamos trayectorias de estas líneas ficticias, que son las líneas de trayectoria que irían de la carga positiva hacia la carga negativa. Voy a mover esto un poco para seguir dibujando líneas aquí. Todas estas líneas son las líneas que seguirían partículas positivas al estar cerca de este par de conjuntos de cargas. ¿Sí? Todas las cargas positivas pequeñitas que nosotros coloquemos en el espacio entre estas cargas van a interactuar siguiendo estas trayectorias. Por lo tanto, pues se parece mucho a lo que estábamos diciendo acá, ¿no? Cualquier masa que esté cerca de la Tierra, pues va a dirigirse hacia el centro de la Tierra. Cualquier carga positiva que esté en este espacio que hemos creado va a moverse siguiendo estas trayectorias. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí dos cargas que generan un espacio en el que otras cargas pueden interactuar, generalmente yo las llamo a esas cargas generadoras. Generan un espacio en el que otras cargas pueden interactuar. Y a este espacio que se ha creado se le conoce como campo eléctrico. Y a cada una de estas líneas ficticias, porque realmente no es que nosotros miremos líneas, ¿no? Estas líneas ficticias se conocen como líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico son trayectorias que seguirían las cargas que se encuentren en el campo eléctrico debido a esas cargas generadoras, ¿sí? Esta trayectoria sería la que seguiría cualquier carga positiva que se encuentre en el espacio generado por estas dos cargas generadoras. Todo este espacio vacío que está alrededor de estas cargas es algo que se le conoce como el campo eléctrico. Y estas líneas de campo eléctrico son las trayectorias que siguen cargas positivas. Por favor, tomen en cuenta que son cargas positivas. Y entonces surge una duda. ¿Qué pasa si, pues a mí se me ocurre colocar una carga negativa?
Pues la carga negativa seguiría una trayectoria opuesta a la que seguiría una carga positiva. Eso significa que si yo coloco una carga negativa aquí, pues se repele de la carga negativa y se atrae a la carga positiva y seguiría esa trayectoria. ¿Estamos? Entonces las cargas negativas seguirían trayectorias opuestas a las indicadas en el campo eléctrico, a las líneas de campo eléctrico. ¿Me explico? ¿Se comprende? De momento lo que estoy dando aquí, ¿una pregunta? Vamos, claro, sí. Sí, de momento todo claro. Muy bien. Entonces recuérdense, por favor. Las líneas de campo eléctrico quedan definidas por cargas positivas. ¿Sí? Hacia donde se mueva la carga positiva es la dirección a la que se va a estar moviendo el campo eléctrico. Muy bien. Entonces ya sabemos que existe un espacio en el que interactúa. Pero ¿cómo se mide o qué forma podemos visualizar ese campo eléctrico? Medir ese campo eléctrico. El campo eléctrico se representa con una letra E. ¿Sí? Y me define la cantidad de fuerza que va a recibir una carga en ese espacio. Por favor, hay alguien que tiene encendido su micrófono, si pudieran revisar, por favor. La cantidad de fuerza que recibe una carga. Estas van contra entrada, aquí está. 267. ¿Sí lo pusiste de la guía? Sí, y aquí está la otra. Luis Ese Rodrigo, ve, por favor, su micrófono está activado y está interrumpiendo la clase. Disculpe, Igue. Gracias, Luis. Ahí estamos. Entonces, el campo eléctrico me define la cantidad de fuerza por cada unidad de carga que nosotros coloquemos allí. Es decir, vean, si yo coloco una carga aquí, la cantidad de fuerza que reciba dividido la carga que estamos colocando me va a definir el campo eléctrico en ese punto. ¿Sí? En este punto. Y si yo coloco otra carga, otra magnitud de la carga, pues esa magnitud de la carga va a generar otra fuerza e independientemente de la carga y de la fuerza que genere, el campo eléctrico en este punto va a ser exactamente el mismo. Entonces concluimos que el campo eléctrico no se genera debido a la carga que nosotros estamos colocando, sino a las cargas generadoras. Obviamente, si nosotros cambiamos estas cargas, entonces la magnitud del campo eléctrico va a cambiar. Recuérdense que la fuerza es un vector y por lo tanto, si la fuerza es un vector y la carga es una escalar, el campo eléctrico también es un escalar. Y que el campo eléctrico apunta en la dirección en la que se movería una carga positiva, perdón que insisto tanto en esto, pero tiene que ser bien claro, una carga positiva en ese espacio, ¿sí? Lo voy a anotar porque yo sé que a ustedes se les olvidó todo. Dirección es la del movimiento de una carga positiva. ¿Qué pasa si es una carga negativa la que tengo? Pues entonces la dirección opuesta a la que se mueva la carga negativa va a ser la dirección del campo eléctrico. Noten entonces que el campo eléctrico me define la cantidad de fuerza por unidad de carga. Es una característica que depende entonces, una característica del espacio y no de las cargas que estamos colocando nosotros allí. Dado de que el campo eléctrico es la relación entre una fuerza y una carga, la unidad de medida del campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Que de momento pues lo vamos a tratar como Newton Coulomb. En algún momento pues nos vamos a dar cuenta que se puede representar de otras formas, pero de momento la unidad de medida con la que vamos a trabajar es de E Newton sobre Coulomb, por favor. ¿Estamos? ¿Sí? El campo eléctrico, observen esto, el campo eléctrico se genera debido a cargas y dependiendo de cómo estén ubicadas esas cargas, pues así va a ser el campo eléctrico. Este campo eléctrico que tenemos aquí, o estas líneas de campo eléctrico, son las líneas de campo eléctrico que se generan debido a cargas puntuales. Y vamos a hacer en el laboratorio un experimento en el que nosotros vamos a poder apreciar esas líneas de campo eléctrico. Entonces, voy a escribir aquí que esas son líneas de campo eléctrico debido a cargas puntuales. Sí, con una pregunta o con una duda. Dígame. Ajá. ¿Qué pasaría si las dos cargas fueran negativas y se pone una positiva? ¿Cómo sería el campo eléctrico? Veremos. Dibujémoslo aquí. Dos cargas negativas. Dos cargas negativas entonces.
Y supóngase que tenemos dos cargas negativas iguales, ¿no? Por es prácticos. Son exactamente la misma magnitud. Si yo coloco una carga Q positiva exactamente a la mitad entre ellos, entonces una fuerza eléctrica lo tiraría hacia una carga y la otra fuerza eléctrica lo tiraría a la otra, hacia el otro lado. Dado de que son exactamente las mismas cargas y están separadas a la misma distancia, porque estoy hablando en el punto medio, en este punto el campo eléctrico sería cero, ¿no? Porque no hay fuerza. Y si no hay fuerza, entonces no hay campo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros perturbamos una posición de esta, la ponemos más cerca, entonces la fuerza de atracción aquí va a ser mayor que la de acá. Y finalmente la partícula se va a mover hacia allá. Por lo tanto, yo estaría diciendo de que aquí la línea de campo eléctrico en este punto apuntaría en esta dirección, pero en el otro lado apuntaría en la otra dirección, ¿verdad? Y dependiendo de dónde nosotros la coloquemos, pues siempre vamos a tener líneas de campo eléctrico que entran a la carga, a una carga negativa, y aquí que salen, que llegan a otra carga negativa, teniendo una línea ficticia, en el que el campo eléctrico sería cero, porque si nosotros colocamos la carga positiva aquí, no habría fuerza para que se mueva en ninguna dirección, y posiblemente se mueva para abajo, ¿no? Entonces vamos a dibujar aquí mejor líneas de campo así. Yo calculo que más o menos las líneas de campo serían en esta dirección, ¿no? Más o menos así. Más o menos así serían las líneas de campo eléctrico que se generarían cuando nosotros tenemos dos cargas negativas. ¿Estamos? Para poder generar, pues suponemos una carga positiva en el espacio y vamos viendo cómo se va a mover y cómo se comportaría. Inge, una pregunta, Dígame. digamos, en el caso de que fueran dos cargas positivas y una negativa, ¿sería del mismo modo? Sí, porque una carga negativa y una positiva sería el caso que tenemos acá. Sí, ¿verdad? No. Si fueran al revés, sería exactamente lo mismo. Si tenemos aquí más y menos, las líneas de campo irían ahora en esta dirección. O tal vez no le comprendí la pregunta. Si no, me dice, por favor. Ya, gracias, Inge. Muy bien. ¿Estamos? Entonces observen que las líneas de campo dependen de las cargas que están generando, ¿no? Incluso hay líneas de campo eléctrico que se pueden generar si nosotros tenemos, en lugar de cargas puntuales, cargas uniformemente distribuidas. Si recuerden que las cargas uniformemente distribuidas las vimos en la última clase, dijimos que se distribuyen bien sobre una superficie. Práctica que también vamos a hacer en el laboratorio. Supónganse que yo genero aquí pues dos placas o dos barras uniformemente cargadas, muy delgadas, a la que a una le podemos dar una carga negativa y a otra le podemos dar una carga positiva. Aquí voy a poner positivo, 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 positivo y positivo. Entonces imaginen, a ver, hagamos lo siguiente. Supónganse que yo coloco aquí mi carga positiva de prueba, ¿no? ¿En qué dirección creen que se va a mover? ¿La carga es positiva? ¿Izquierda o derecha? Sí, la carga positiva, sí, cierto. Entonces, ¿Hacia la izquierda? hacia la izquierda. Independientemente de dónde yo coloque esta carga, pues se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Porque la carga Q positiva, la placa positiva, la quiere alejar y la carga negativa la quiere atraer. Entonces aquí en este espacio generamos líneas de campo eléctrico que van de un extremo al otro perpendiculares a las placas paralelas. Estas líneas de campo en el espacio entre las placas serían unas líneas de campo que todas apuntan, en este caso, hacia la izquierda. Todas las líneas de campo entre ellas son uniformes. Pero si nos salimos del espacio, entonces aquí, esto sería como dos cargas puntuales y empezamos a generar líneas que se empiezan a comportar de una manera más peculiar a como que fueran dos cargas positivas, ¿sí? Como esto de acá, ¿no? Esta cresta es la que quedaría en los extremos de cada una de las placas.
siempre observen siguiendo la placa positiva hacia la negativa. Entonces las líneas de campo eléctrico siempre salen de la positiva y van hacia la negativa. ¿Estamos? Inge, perdone, yo solo no entendí por qué sacó la carga que había puesto. ¿Eso influyó en algo? Solo para poder dibujar las líneas. Solo la quité de ahí para poder dibujar las líneas. Ok, gracias. Inge, disculpe. Dígame. Gracias. Ahorita usted mencionó que tiene que ir de la placa positiva a la izquierda, dicho la dirección de del campo, ¿no? Pero ¿siempre será así, Inge? ¿O alguna excepción de este caso? Siempre vamos de la positiva a la negativa. Las líneas de campo siempre de positiva a negativa. Si nosotros hubiéramos volteado las cargas, supóngase que no hubiera puesto aquí menos, aquí no fuera más, y la otra placa fuera negativa, entonces las líneas de campo no irían hacia la derecha, a la izquierda, perdón, sino irían hacia la derecha en este espacio. Porque las líneas seguirían la trayectoria de positivo a negativo, porque lo que colocamos para ver hacia dónde se movería es una carga de prueba positiva. Y si la carga fuera negativa, entonces sería al contrario. Exacto. Pero la línea de campo siempre va a apuntar en la dirección de positivo a negativo. El movimiento de la carga negativa sería contrario a la línea de campo. Entonces, en el caso de que sea negativa, digamos, saldría de negativa a positiva. La trayectoria de la carga, pero la línea de campo sigue siendo de positivo a negativo. Ya. Gracias, Inge. Sí, muy bien. Sí. Las líneas de campo las trazamos en base a cargas positivas. ¿Qué pasa si colocamos una negativa? Pues la carga se va a mover al otro lado, pero la línea de campo siempre la vamos a trazar de positivo a negativo. ¿Vamos? Practiquemos un poquito esto que acabamos de ver para ver cómo nos va. Inge, disculpe. Dígame. Aprovechando eso que usted acaba de mencionar, ¿qué sucede con la carga entonces si fuera no el último que pusimos, sino el contrario que usted acaba de mencionar, el caso, afecta en algo que la línea de campo vaya al contrario de la dirección de la carga? No, la línea de campo sigue quedándose siempre de positivo o negativo, la carga se movería en la dirección contraria únicamente al campo. Pero la línea de campo sigue estando como donde está, ahí no pasa nada más. Ok, Inge, gracias. Y disculpe, dígame. ¿Qué pasaría si las barras fueran ambas negativas y la carga negativa? Pasaría algo muy parecido a lo que vimos aquí. Supone que aquí colocamos una carga negativa, pues se quieren repeler, ¿no? Supone que aquí colocamos una positiva, creo. Pero si es negativa, entonces se quiere repeler y todas las líneas de campo eléctricos se saldrían dirigidas fuera todas las partículas irían fuera, pero las líneas de campo siempre quedarían hacia las cargas negativas. Recuérdense que las líneas de campo, sí, las líneas de campo siempre las vamos a direccionar en base a una carga de prueba positiva. Carga de prueba positiva. Siempre. A ver, pues, practiquemos eso. Ahorita nos va a servir mucho eso que que estamos mencionando. A ver, dice el problema así. Un electrón es acelerado hacia el este, estando en la dirección, a razón de 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado, por medio de un campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico está haciendo que el electrón se mueva. Determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Primero, entonces, coloquemos aquí un marco de referencia para ubicarnos bien con las direcciones a las que el problema está indicando. Norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, el electrón que se está moviendo de acuerdo
a nuestra perspectiva, se está moviendo hacia el este. ¿Sí? Hacia el este. Vamos a dibujar entonces aquí nuestro electrón. Vamos a suponer que ese es un electrón. ¿Se recuerdan? Electrón. Este electrón se está moviendo acelerado, se está acelerando hacia la derecha de nuestra perspectiva. Por una razón de 1.84 por 10 a la 9. 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. A esa razón se está moviendo ya. Pensemos, por favor. Vamos a ubicar cargas generadoras, es decir, las cargas que están generando el campo eléctrico, porque el campo eléctrico lo generan cargas, así como vimos aquí. Tienen que haber cargas que generan ese campo eléctrico. Muy bien. Si el electrón está siendo movido y está acelerando hacia la izquierda, ¿dónde creen que debe estar una carga positiva y dónde creen que debe estar la carga negativa para que este electrón se mueva hacia la derecha? ¿Qué dicen? La positiva a la izquierda y la negativa a la derecha. ¿Tenemos? Izquierda negativa y derecha positiva. Ah, bueno, tenemos conflictos ahí. ¿Quién vota por cuál? ¿Positiva a la derecha o positiva a la izquierda? La positiva a la derecha Positiva y la izquierda. negativa a la izquierda. Muy bien. Ahí estamos. Positiva a la derecha. Muy bien. Positiva a la derecha. Y negativa a la, Positiva a la derecha y negativa a la izquierda. A la de la izquierda y positiva a la derecha. Muy bien. ¿Por qué? Pues miremos, ¿no? Si ese es un electrón tiene carga elemental negativa. Y las cargas con una carga negativa se repelen, se apuntaría hacia la fuerza. Y la carga positiva la trae, entonces pues también se movería hacia allá y la fuerza neta estaría allá. Entonces yo ya sé dónde están las cargas que generan ese campo eléctrico. Es decir, el electrón no se mueve porque sí, sino porque hay un campo eléctrico que está haciendo que se mueva. Ahora miremos, ¿en qué dirección está el campo eléctrico? El campo eléctrico sería hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué dice? Izquierda. Hacia la izquierda. Izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. Siempre de positivo a negativo. Entonces, de momento, yo sé que el campo eléctrico, ¿vale? El campo eléctrico apunta hacia el oeste, ¿no? Sí. Apunta hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda. Ahora, yo hacia la dirección, porque el problema me pedía magnitud y dirección. Ahora me falta calcular la magnitud. ¿Y cómo se calcula la magnitud? Pues dijimos que el campo eléctrico se calcula como la cantidad de fuerza que recibe una partícula en el espacio dividido la carga que tiene esa partícula. Entonces, necesitamos la fuerza que está afectando a este electrón. ¿Qué fuerza hay? Híjole, ¿cómo calculamos la fuerza? Pues tengo la aceleración nada más, ¿no? La aceleración que está afectando a esta partícula. Pero si nos recordamos de la segunda ley de Newton, la fuerza se calcula como la masa por la aceleración, dividido la carga. Eso significa que nosotros podríamos calcular la magnitud del campo eléctrico si multiplicamos la masa. ¿La masa de quién? Pues la masa del electrón. Por la aceleración, dividido la carga elemental del electrón. Entonces necesito la masa del electrón. Pues en este caso, yo lo que voy a hacer es ir al formulario y ver aquí que la masa del electrón, vamos a ver, masa del electrón, es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces voy a utilizar este dato para meterlo al problema que estoy resolviendo. Aquí me quedaría entonces 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por el valor de la aceleración, que el problema me lo está dando, 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado, y todo esto dividido de la carga del electrón. ¿Alguien se recuerda cuánto es la carga del electrón? ¿Alguien? 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos cuadrados. No, es de la aceleración. La aceleración es Menos 1.60. Sí, perdón. Menos 1.602 por 10 a la menos 19.
Muy bien. Pero como estamos calculando la magnitud, entonces voy a utilizar solamente la magnitud. Entonces aquí 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, pues hagamos el cálculo para determinar la magnitud del campo eléctrico. Magnitud. Entonces, ¿qué me quedaría? La calculadora por acá. 9.109 por 10 a la menos 31 por 1.84 por 10 a la 9 y dividido 1.602 por 10 a la menos 19. Si he ingresado bien los datos, entonces aquí me daría la magnitud del campo eléctrico. Vamos a poner en modo ENG para que sea más fácil. Y me da de 10.46 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades de medida dijimos que tenía el campo? Pues como son de fuerza y carga, entonces sería Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Muy bien. Sobre el Coulomb. Y así hemos resuelto este problema. ¿Me explico? ¿Se comprende? Ah, bueno, vamos a ponerlo aquí hacia el oeste, ¿no? Porque esa era la dirección. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ven que está fácil, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Vamos con nuestro ejemplo número 2. A ver, el problema dice así. Pregunta. ¿Cuál Disculpe, será? Dígame. ¿podría mostrar el resultado del ejemplo anterior? Claro. ¿Estamos? Gracias, Inge. Muy bien. Así, miremos el problema. Dice, ¿cuál será la magnitud y la dirección del campo eléctrico? ¿Sí? Magnitud y dirección. Recuerden que es un vector, ¿no? Entonces, magnitud, ¿cuánto es? Y dirección, ¿hacia dónde va? Del campo eléctrico que equilibre el peso de un electrón, el inciso B, un protón. Use los datos de la tabla 23.1. Nosotros vamos a usar nuestro formulario. Entonces, vamos a empezar con el inciso A. ¿Cuál será la magnitud y dirección del campo eléctrico que equilibre el peso de un electrón? Entonces voy a dibujar un electrón, así como antes, voy a dibujar aquí un electrón. Un electrón que tiene que equilibrar su peso. Bueno, ¿hacia dónde pesa el electrón? Pues voy a suponer que el peso del electrón va hacia abajo. Masa por gravedad. Y para que esté equilibrado el peso, pues está claro entonces que la fuerza eléctrica debería estar apuntando hacia arriba, ¿no? Fuerza eléctrica. Ok. En base a la fuerza eléctrica, bien, nosotros estamos viendo que la fuerza eléctrica, es decir, la fuerza con la que cargas la están moviendo, es hacia arriba. ¿Dónde colocamos entonces la carga positiva y dónde colocamos la carga negativa? Carga positiva arriba y carga negativa abajo. Carga positiva arriba, carga negativa abajo. Por lo tanto, en base a esto, ¿en qué dirección va el campo eléctrico? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. No, va hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Es hacia abajo, Inge. Va hacia abajo. Muy bien, hacia abajo, recuérdense. Lo que dicta hacia dónde va es una carga positiva. Entonces yo coloco aquí una carga positiva. ¿Y hacia dónde se movería en base a estas dos cargas? Pues se movería hacia abajo. Por lo tanto, el campo eléctrico, yo tengo la seguridad aquí, que sería hacia abajo, de momento, ¿no? Calculemos la magnitud. Si esto está equilibrado, entonces puedo aplicar yo la segunda ley de Newton y afirmar que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Esto me genera entonces que la fuerza eléctrica, para que sea igual a 0, tiene que ser idéntica a la masa por la gravedad. ¿Sí? Por lo tanto, como
como la fuerza eléctrica es la masa por gravedad, entonces el campo eléctrico, su magnitud, estaría dado por la fuerza eléctrica dividido la carga. O sea, la masa por la gravedad dividido la carga. El campo eléctrico, entonces, lo calcularíamos si dividimos la masa. ¿La masa de quién? Pues la masa de un electrón, porque es lo que estamos calculando. Y así como antes dijimos que era 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y todo esto dividido entre la carga del electrón. 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y así, entonces, encontremos de cuánto es este campo. Vamos a ver. 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y dividido 1.602 por 10 a la menos 19. Y me da eso, ¿bien? Vamos a poner en modo ahí, que no va a cambiar mucho. 55.7 por 10 a la menos 12 newtons sobre coulomb. Y así tenemos entonces la magnitud y la dirección del campo eléctrico que equilibraría el peso de un electrón. ¿Me explico? ¿Se comprende? Vamos a ponerle aquí que es hacia abajo, ¿no? ¿De acuerdo a la perspectiva que tenemos? El campo eléctrico va hacia abajo. Bajamos el inciso B. Ahora queremos Disculpe, equilibrar un Inge. protón. Dígame. Respecto a esta parte, la primera en donde pudimos determinar que arriba debe, ¿cómo se llamaba esta parte? No es una carga, ¿verdad, Inge? Es el campo positivo y el negativo. ¿Cómo supimos que tenía que ir positivo arriba? Ajá, y negativo abajo. Bueno, lo que pasa es de que como esto es un electrón y su peso tiene que quedar equilibrado por una fuerza eléctrica, entonces la fuerza eléctrica tiene que ser hacia arriba. Si la fuerza eléctrica va hacia arriba, se recuerda que las cargas opuestas se atraen. Al ser este un electrón que tiene carga negativa, entonces arriba tiene que estar la carga positiva y en consecuencia abajo la negativa. Ya, entendido, Inge. Sí, gracias. Muy bien. A ver, pues, practiquemos más esto con el inciso B. Ahora queremos equilibrar un protón. Entonces voy a dibujar aquí, de otro color, un protón. Protón. Carga elemental positiva, se recuerda, ¿no? El peso de este protón, pues, es hacia abajo, de acuerdo a la perspectiva que nosotros tenemos. Por lo tanto, peso por la masa por gravedad. El peso debería estar hacia arriba. No, pero la fuerza eléctrica que equilibre ese peso debe estar arriba, hacia arriba. Otra vez, igual que antes. Si la fuerza eléctrica de este protón está hacia arriba, ¿dónde podemos ubicar la carga negativa y dónde la positiva? Arriba la negativa y abajo la positiva. Muy bien. Arriba la negativa y abajo la carga positiva. ¿Para qué? Para que entonces la carga negativa atraiga al protón y la carga positiva repela a ese protón y se genera entonces la fuerza eléctrica. Por lo tanto, ya podemos determinar en qué dirección va el campo eléctrico. ¿En qué dirección creen ustedes que va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Aquí es al revés. Ahora Hacia sí, arriba. hacia arriba. Arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien, recuérdense. Sí, ahí es al revés, va, Inge. Ajá. Porque lo que Sí, gobierna la dirección sí, del campo eléctrico es una carga positiva. ¿Verdad? No se les olvide. Es común confundirse, no estamos aprendiendo. Esta carga positiva, pues yo coloco aquí y hacia donde se mueva es la dirección del campo eléctrico. Si las cargas negativas están arriba, se va a atraer debido a la carga negativa y se va a repeler debido a la carga positiva. O sea, la fuerza es hacia arriba y el campo eléctrico entonces es hacia arriba. Teniendo esto, entonces, pues replicamos la información anterior. La suma de todas las fuerzas debe ser 0. Esto implica que la fuerza eléctrica debe ser igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, el campo eléctrico que se calcula como la fuerza dividido la carga estaría dado por la masa por la gravedad dividido la carga. Entonces, ¿qué masa voy a utilizar aquí? Pues la masa de un protón. Pues vamos a ver cuánto es la masa del protón. Tomamos el formulario y me doy cuenta que la masa del protón
es de 1.673 por 10 a la menos 27. Vean que es muy parecida a la del neutrón, ¿no? Varía por... Casi no varían, no hay diferencia entre ellas, ¿no? Pero pues hay una pequeña diferencia. Entonces, 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, aquí. 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos por el valor de la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y todo esto dividido entre la carga elemental del protón, pues que es la misma del electrón. Estamos usando magnitud. 1.602 por 10 a la menos 19 gramos. Y así podemos determinar cuál es la magnitud del campo eléctrico. Entonces aquí lo único que cambiaría es el valor de la masa. Y ahí está. El campo eléctrico aquí es de 102.3 por 10 a la menos 9 newtons Coulomb. Y como anteriormente dijimos que el campo eléctrico es hacia arriba, pues entonces aquí coloco esto ya de forma vectorial hacia arriba. Y así terminamos nuestro segundo ejemplo. Disculpe, Inge. Dígame. Respecto a la notación de campo eléctrico, ¿esa línea de arriba, hay alguna diferencia entre escribirla y no escribirla, Inge? ¿O cómo se leería? Disculpe. Otra vez, ¿cuál línea de arriba? Ah, no, esto es para diferenciar un vector. Para que los vectores se escriben así, ¿no? Oh, sí, sí. Ah, bueno. Gracias. Entonces ahí estoy indicando, estoy dando magnitud y dirección. No solo se lo puse aquí, que creo que aquí no se lo puse. A veces, pues, no le pongo la flechita, no, solo le pongo la línea. Para hacer notación de que es un vector. Ingeniero, Coloco magnitud, es decir, ¿cuánto es? Dirección, es vector. Dígame. Con respecto a la respuesta, ¿siempre vamos a poner hacia abajo o hacia arriba? Depende mucho de lo que el problema me pida. En este caso, vea, el problema me pide cuál será la magnitud y la dirección. Entonces yo tengo que dar una magnitud y una dirección. Pero si el problema solo me dice que calcule la magnitud del campo eléctrico, pues entonces solo coloco el valor, ¿no? Y su unidad de medida. Sin importar si va hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, en medio o para otro lado. De acuerdo, ingeniero, gracias. Muy bien. Perfecto, chicos. Si no hay más dudas. Y una duda. Dígame. Con respecto al resultado, viera que a mí mi calculadora me sale 101.96. Y a usted le salió distinto. ¿De verdad? Sí, entonces para... Sí, con respecto a la anotación me tira diferente en la calculadora también. Entonces Vamos a ver. 1.673. 1.673 por 10 a la menos 27 por 9.8 dividido 1.602 por 10 a la menos 19. Le pincho en modo ENG y me da 102 por 0.3. ¿No? ¿Está bien? A mí me tira 1.023 por 10 a la menos 7. No, Ahí presiona en. Ingeniero. Presiona la tecla NG. Ahí te va a dar el resultado. Es que si eso da, eso es lo que, si le presiono otra vez, entonces ya le aparece lo que usted tiene. Exacto, sí. Eso es lo que les mencionaba. Siempre hay que presionar la tecla ENG para que los resultados se parezcan, ¿no? Porque la tecla ENG nos da potencias de 10 que son múltiplos de 3. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, o 3, 6, 9, 12. No, creo que no había puesto atención a la información que usted me está dando. Pensaba que había salido otro resultado. Pero ya comprendí. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí la información del día de hoy. Espero que... Disculpe. Dígame. Solo una pregunta. ¿Para la clase de mañana, a qué hora, en la hora del laboratorio? Sí, en la hora del laboratorio, por favor. Eso les iba a mencionar. Mañana tenemos clase, ¿no? Para ponernos al día con los temas que no hemos aprendido debido a que empezamos tarde. Mañana tenemos clase en el horario del laboratorio, pero en el Teams del curso. Por favor. Inge, ¿y a qué hora es el laboratorio? Perdone. De 17:50 a 19:30, pero mañana solo trabajamos de 17:50 a 18:40. Ok, gracias, sí. O sea que